Gracias, diputada presidenta. Con el permiso de la directiva, a quien en primer término les felicito por esta alta responsabilidad y además en un momento histórico para el Estado de México. Muchas felicidades y que haya éxito en la conducción de los trabajos de este periodo que hoy iniciamos. Mis compañeras y compañeros diputados de los diversos grupos parlamentarios, permítanme abrogarme esta expresión. Les doy la más cordial bienvenida a los trabajos de este tercer año constitucional de nuestra 61ª legislatura. Que sea productiva, desde luego, que sea deliberativa, pero que, ante todo, pues dé los resultados que las expectativas de la sociedad mexiquense espera de sus diputadas y sus diputados. A los ciudadanos, ciudadanas del Estado de México, a través de los diversos medios de comunicación y las redes sociales, les enviamos un afectuoso saludo y muy respetuoso, y con ello el compromiso que seguramente en el ánimo de todas y todos los diputados de esta legislatura prevalece, que es el de rendir las mejores cuentas, porque, como bien lo decía quien me antecedió en la palabra en uno de sus turnos, iniciamos el último año de esta legislatura y empezaremos a hacer el recuento del trabajo que en lo individual y como grupos parlamentarios pudimos realizar. Quisiera, en primer término, celebrar la coincidencia en el discurso que, sin distingo, las diputadas y los diputados representantes de los grupos parlamentarios que han hecho uso de la tribuna han expresado. Una coincidencia en lo fundamental, que es el bienestar del Estado de México, lo que nos motiva, lo que nos anima y lo que nos inspira. Pero más allá del discurso, que yo lo entiendo como una excelente intención, bien vale la pena que apuntemos hacia la acción. Y son las acciones las que habrán de materializar toda esta buena intención y sobre todo esta visión de cumplir con una responsabilidad. Porque no es una gracia el que estemos aquí, es una responsabilidad, que si bien es cierto es un privilegio, también compromete nuestra ética y sobre todo nuestra conciencia como entes políticos que hemos decidido ser, porque el ejercer la política es una decisión personalísima y que cuenta en razón de nuestro proceso constructivo y de posicionamiento, desde luego a partir de nuestros resultados, con el respaldo de nuestros electores, que son miles, cientos de miles podríamos decir, si sumamos la votación que todas y todos hemos logrado. Así que es una responsabilidad y es un mandato. Por eso, compañeras y compañeros, cuando hablamos de posiciones, sí tenemos que diferenciar también el término de oposición. Yo particularmente creo en la oposición, pero la oposición siempre se debe entender en relación a ¿qué? En relación a un interlocutor, en relación a un partido de afiliación distinta a la en el que yo milito. Siempre debe haber una referencia. Y a mí me parece que en estos tiempos, y en el Estado de México en particular, y derivado de los resultados del proceso electoral ejemplar, en términos generales, ejemplar que acabamos de pasar, nosotros sí estamos obligados a poder ubicar que nuestra oposición esté firmemente señalándose en relación a algo o a qué. Y a mí me parece que la oposición es en relación al estado de cosas que guarda la entidad.
más allá de la función del trabajo que en su momento los militantes de tal o cual partido hemos tenido en el ejercicio de la función pública en sus diversos niveles, me parece que es importante reconocer que los esfuerzos, con la mejor de las intenciones de cada quien, quizá ha adolecido de las acciones correctas. Porque bien decía un pedagogo muy famoso y que seguramente muchos lo recordarán, la buena intención sin la acción es alineación. Y nosotros no podemos quedarnos en alinearnos al estado de cosas que estamos identificando que tenemos que combatir. Pero no porque ahora estemos en una posición distinta, sí nos vamos a convertir en una oposición que tenga el propósito de que se corrija lo que no se ha corregido, lo que no se ha atendido durante décadas. No, creo yo que estamos en una posición que nos obliga a que identifiquemos que todos somos oposición al estado de cosas que se traduce en una desigualdad, en una falta de oportunidades, en un esquema de corrupción, en un tejido social total y absolutamente descompuesto y que trae como consecuencia reacciones entendibles de la sociedad, de violencia verbal, física, económica, porque también hay que entender que hay violencia económica y la violencia económica la sufre la mayor parte de la población, porque la mayor parte de la población no tiene la oportunidad de acceder a las condiciones de un buen ingreso suficiente en el día a día y suficiente en la cantidad para poder garantizar el derecho a la vida digna que aquí en el discurso nosotros demandamos. Porque todos demandamos que hay que luchar porque todas y todos los ciudadanos tengamos acceso a la vida digna, porque es un derecho humano. Pero los entes políticos que somos nosotros, ¿estamos haciendo lo necesario, lo suficiente para lograrlo? Eso es lo que habría que preguntarse. Sí es cierto, estamos en un momento muy coyuntural, en un momento de una circunstancia que nos puede permitir a todas y a todos, no importando el partido político del que provengamos, sino importando la coincidencia del punto hacia donde debemos ir, a donde debemos apuntar. Y eso es lo que creemos nosotros que debemos abrevar de esta experiencia de civilidad que se dio en este proceso electoral en el Estado de México. En relación a los procesos electorales de otros estados, nosotros deberíamos valorar la riqueza política, social de nuestra entidad, de nuestra población, siendo el estado más poblado, cerca de 18 millones de habitantes, poco más de 12 millones de electores, y hemos resuelto nuestras diferencias políticas a través de los procesos electorales de manera civilizada. Y eso hay que reconocerlo a todas y a todos los actores políticos de este estado, de todos los partidos, y a quienes han tenido la responsabilidad de conducir los procesos, pero también a quienes han tenido la responsabilidad en el ámbito de la función pública que les corresponde de cuidar los procesos y de garantizar la tranquilidad y la paz. De ahí nuestro reconocimiento al Ejecutivo encabezado por Alfredo del Mazo por la conducta y el comportamiento que se tuvo desde esta instancia de poder en el proceso electoral del 4 de junio pasado. Nuestro reconocimiento indiscutiblemente, porque abonó a la estabilidad y a que estemos en este diálogo, aquí, ahora,
proyectando lo que debemos hacer en el ámbito de nuestra tarea legislativa. Y nos dio la oportunidad a todas y a todos de medir cuál es la situación que prevalece en el ánimo de la población. El hecho de que poco más de 3,5 millones de ciudadanas y ciudadanos hayan decidido votar por una opción en la cual confían que haya resultados, me parece que nos obliga a tratar de identificar cuáles fueron las razones que motivaron a que ese voto se expresara en esa cantidad. Y desde luego que tiene que ver con una parte cualitativa que estamos obligados a identificar. En el grupo parlamentario de Morena, tengan la seguridad de que nosotros le dimos seguimiento a todo el proceso para identificar qué es lo que motivaba el que la maestra Delfina Gómez Álvarez en este proceso de campaña siempre apareciera con una preferencia muy sólida de la mayoría de los electores. Sin entrar en una discusión de porcentajes y de números, siempre mantuvo una ventaja muy sólida que se reflejó en el resultado. Eso era de llamar la atención a todas, a propios y extraños. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos? Y es lo que quiero poner a consideración de esta legislatura, de que será parte de nuestra agenda legislativa. 20 ejes fundamentales que de alguna manera vinieron a converger en un propósito y en un ánimo, en una demanda de mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad mexiquense. Se demanda cero corrupción, cuentas claras, pero también identificamos que para poder cumplir con eso hay que atender el impacto que tienen diversos ordenamientos jurídicos que existen en este momento. No que hay que crear nuevos instrumentos jurídicos. Existen. Y para ello nosotros hemos identificado que para poder atender esta demanda, cuando menos debemos trabajar en el articulado de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que tiene que ver con esa materia, en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios, en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios, en el Código Administrativo del Estado de México y en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y sus municipios. Les han de ser familiares, compañeras diputadas y diputados, estos ordenamientos jurídicos, y que tienen que ver, desde luego, con temas que tenemos que atender para las cuentas claras en el uso del recurso público, en la aplicación del recurso público fundamentalmente, y con ello estar frenando de alguna manera las conductas antisociales, por decirlo levemente, de muchas y de muchos funcionarios públicos. No podemos pretender querer tapar el sol con un dedo. Desde luego, y todas y todos hemos sido testigos en un sentido o en otro, en un nivel o en otro, de que la corrupción en el servicio público permea. Y esa es una realidad. Es ahí donde debe estar nuestra oposición a esas prácticas. Y por eso hay que dar los instrumentos para que quienes van a ser los nuevos responsables de la administración pública no incurran en esas prácticas. Y si incurren, indudablemente que también tendremos el instrumento legal para poder aplicar la ley. Así como demandamos transparencia en lo que se hizo, también debemos exigir transparencia en lo que se va a hacer. Seguridad pública es otro de los elementos que debemos atender con mucha puntualidad. No hay punto del Estado de México donde no haya un reclamo, una demanda, una propuesta incluso de la propia ciudadanía para atender el gravísimo problema de la inseguridad pública que se vive.
Y para ello, pues desde luego que hay ordenamientos jurídicos, existen ordenamientos jurídicos que debemos revisar y que debemos reformar en su caso, como la ley que regula el uso de tecnologías de la información y comunicación para la seguridad pública del Estado de México, la ley de seguridad del Estado de México, la ley para la administración de bienes vinculados al procedimiento penal y a la extinción de dominio para el Estado de México, entre otras. Y así podemos avanzar en otros ordenamientos como la ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de México 2024, porque indudablemente que muchas de estas reformas implicarán costos financieros y esta legislatura tiene la obligación de conocer de manera muy puntual, antes de aprobar el paquete fiscal, también qué materias son las que debemos atender para poderlas potenciar económicamente. Y así nos podemos ir, compañeros, les dije 20, sería mucho robarles el tiempo, pero es un gobierno del pueblo y para el pueblo lo que nosotros estamos, desde luego, también entendiendo que demanda la ciudadanía. Y para ello, pues tenemos que intervenir en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como en el Código Electoral del Estado de México. Son apuntes, si ustedes quieren, pero que tenemos identificados, y lo señalo porque forma parte de la agenda política y que hemos traducido en nuestra agenda legislativa del Grupo Parlamentario de Morena. Mujeres mexiquenses en plenitud. Aquí se ha hablado mucho del tema de las mujeres. Somos partidarios indiscutiblemente de alcanzar la equidad, la paridad, la justicia en la participación de la vida diaria de las mujeres en cualquier ámbito en el que se desenvuelva la mujer, en el trabajo, en el estudio, en la política, donde quiera que tengamos la participación de una mujer, ahí debemos avanzar en la justicia para la participación y que se haga realidad el derecho que en el texto se establece para el beneficio de la mujer. Somos partidarios de ello y tengan la seguridad, porque así lo sabemos, que este principio de la paridad se habrá de expresar desde el primer momento en la conformación del gabinete de la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Es un compromiso que ella tiene y es un compromiso que sabrá honrar. Y desde luego que desde aquí de la legislatura estaremos atentos, porque ya no será el resultado de la voluntad o de la buena voluntad política de la gobernadora. Es una obligación legal, compañeras y compañeros. Y si no se cumple, se estará violando la ley. Así que eso también será parte de nuestra atención. Las mujeres mexiquenses en plenitud decimos, y para ello necesitamos también impactar en la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, en la Ley de Seguridad del Estado de México, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, al Código Penal del Estado de México, a la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México y a la Ley de Fomento Económico para el Estado de México, entre otros. Y simplemente ya nada más les diré que nuestra agenda habrá de atender también los ejes del agua para todos. ¿Qué podemos decir del problema del agua, compañeras y compañeros? Tan es así que, como resultado de esta serie de demandas que se recogieron durante la campaña electoral, se presentó en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de México, que aprobamos recientemente, la creación de la Secretaría del Agua. Y también tenemos una ley del agua para el Estado de México y municipios. También tendrá que revisarse como ley reglamentaria para que las atribuciones de quienes sean los responsables de esa secretaría puedan aplicarse de manera eficaz y eficiente y se pueda empezar a resolver de origen el problema del agua.
En fin, toda una serie de situaciones, compañeras y compañeros, que simplemente digo protección del medio ambiente y recursos naturales, cuidado y protección animal, impulso al empleo digno y al desarrollo económico, fomento a la industria turística, rescate del campo como motor del bienestar social y económico, movilidad e infraestructura urbana, combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad, educación integral de calidad, acceso pleno a la salud mental y bienestar, apoyo integral para niñas, niños, adolescentes y jóvenes mexiquenses, defensa de los pueblos indígenas y su cultura, cultura y deporte, apoyo a municipios en la prestación de servicios públicos y profesionistas y universitarios mexiquenses, así como trabajadores del Estado. En estos 20 ejes habremos de estar impactando en 48 ordenamientos jurídicos, de leyes que ya existen, de la propia Constitución. ¿Por qué lo planteamos de esta manera, compañeras y compañeros? Porque, si ustedes recuerdan, también en esta legislatura se nos entregó el proyecto de reforma constitucional que se trabajó a partir de un acuerdo de la 60ª legislatura y que se ratificó en esta. Pero la segunda etapa de ese proyecto es la parte legal. Y de alguna forma se ha considerado que eso debe esperar, que lo urgente, lo necesario de atender como prioridad es lo que el marco constitucional, legal y jurídico con el que contamos ahora nos da para poder atender con las reformas correspondientes la demanda ciudadana. Eso es parte del trabajo que tenemos que realizar. Y para ello me remito única y exclusivamente, compañeras y compañeros, a que hace apenas unos días, en el periodo extraordinario, aprobamos la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Pero tenemos 180 días, así lo establece uno de los transitorios de esa ley que aprobamos. Tenemos 180 días en esta legislatura como máximo para poder nosotros resolver a través de reformas el ordenamiento legal con el cual habrá de funcionar la nueva estructura administrativa del Estado de México, esa estructura que acabamos de aprobar. Y para ello, compañeras y compañeros, es algo que o nos lo van a enviar del Ejecutivo o nosotros tendremos la potestad como diputados de presentar las iniciativas correspondientes. Pero tenemos que trabajar y eso forma parte de la agenda legislativa de la legislatura. Lo que acabo de mencionar forma parte de la agenda legislativa del grupo parlamentario de Morena. Pero esto que voy a mencionar forma parte de la agenda legislativa de la legislatura para poder dar cumplimiento a lo que está establecido en los transitorios de esta Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Vamos a tener que reformar parte de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Vamos a tener que reformar parte de la Ley de Seguridad del Estado de México, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y municipios, de la Ley de Educación del Estado de México, de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de México, de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, de la ley que crea el organismo público descentralizado denominado Instituto de la Función Registral del Estado de México, de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus municipios, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 25ª y 26ª del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, de la Ley de Defensoría Pública del Estado de México, de la Ley del Notariado del Estado de México, de la Ley de Expropiación para el Estado de México, de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México,
de la Ley del Agua para el Estado de México y municipios, así como del Código Financiero y del Código Civil del Estado de México. Esto, compañeras y compañeros, en un término no mayor a 180 días, como lo establece el transitorio correspondiente de la ley que acabamos de aprobar. Solo de esta manera es como podremos darle viabilidad a lo que esta legislatura viene trabajando en el ámbito de su tarea y que es la de generar las condiciones para que podamos seguir evolucionando en la administración pública y dar los mejores resultados a la sociedad mexiquense. Ese es el compromiso y eso es lo que traducimos en hechos. El discurso, qué bueno que tenemos coincidencia en lo fundamental. Y yo solamente rescataría el hecho de oposición. Trabajemos en la definición, en la vía de los hechos, de manera concreta, porque lo hemos dicho, la política y la política legislativa como tal se demuestra en lo concreto, no en lo abstracto, no es suficiente. Lo abstracto nos sirve como guía, pero lo concreto es lo que dará los resultados. A eso invito, compañeras y compañeros, diputadas y diputados, para que en este periodo podamos iniciar juntos y juntas ese proceso de transición del que estamos hablando, porque lo único que se ha dado es la alternancia, en este caso, de una visión política representada en una coalición con otra visión política representada en otra alianza. Es la transición simplemente de partidos en el gobierno, ¿sí? La transformación la daremos a partir de que estemos dando resultados que se reflejen en el bienestar de nuestra población. Por ello, enhorabuena, compañeras y compañeros, que tenemos estas coincidencias. Tenemos más coincidencias que diferencias y tenemos la capacidad y el talento para que las diferencias las podamos resolver con el diálogo y sobre todo con la mejor de las intenciones traducido en las acciones. Muchas gracias y enhorabuena para todas y para todos.